¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de una situación que me parece muy importante ahora que terminaron los torneos, torneo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, con triunfo argentino en la Copa Sudamericana, por fin rompiendo un poco la hegemonía brasileña en este caso, que es el triunfo de Racing, la final frente a Cruzeiro, que ustedes recordarán fue hace muy pocos días, y también el triunfo después de tantos años de Botafogo, bueno, después de tantos años en otros torneos, porque la Copa Libertadores nunca la había ganado, pero bueno, hizo doblete y después ganó también el Brasileirao hace pocas horas nada más. Entonces, ¿cuál es el tema que quiero plantear? ¿Cuál es hoy la situación de relación, de comparación entre los equipos argentinos? No hablemos de selección, equipos argentinos y equipos brasileños. En este canal ya hemos hablado un poco de eso, pero vamos ahora a hacer más detalles sobre lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque yo estuve estudiando, les cuento, cómo fueron los resultados de todos los partidos de los dos torneos continentales de 2024 entre equipos argentinos y equipos brasileños. Y estuve llegando a alguna conclusión. Me voy a apoyar en un machete, por supuesto, en un recordamemorias, por decirlo así, porque miren, en la Copa Sudamericana, muy interesante esto, fíjense, es decir, cuando no aparecen las potencias brasileñas más grandes y tampoco las argentinas, por decirlo así, más allá de la comparación que puede haber de en qué momento está cada uno, es decir, cuando hablamos de equipos que no son potencia ni de un lado ni del otro, se empareja bastante la situación. ¿Qué quiero decir con esto? Fueron 23 partidos en esta temporada, ¿no? En este año 2024, en la Copa Sudamericana. 23 partidos. De esos 23 partidos, los equipos brasileños ganaron 10, los argentinos 8 y empataron en 7. 10, 8, 7. O sea, fíjense qué paridad entre estos equipos. Es decir, acá cuando aparecieron equipos que están, vamos a suponer, del cuarto, quinto lugar en la tabla de posiciones del Brasileirao para abajo, o del quinto lugar o cuarto lugar de la Liga Argentina para abajo, se equipara bastante. De hecho, por eso Racing se impuso en la final a Cruzeiro, y Racing no solamente se impuso a Cruzeiro, sino que Racing se impuso en total a 4 equipos brasileños a lo largo del torneo. Uno en la fase de grupos, es decir, Racing se impuso a Bragantino, a Paranaense, a Corinthians y a Cruzeiro. No creo que sea casualidad. Racing es hoy uno de los 3 o 4 mejores equipos argentinos, pero bueno, no gana muchas ligas locales. Racing no gana muchas ligas locales. Ganó en total 3 ligas locales en todo el siglo. Pero Racing sí que logró imponerse a 4 equipos brasileños, con lo cual está hablando de una situación de una gran paridad. Entonces, esto está pasando en la Copa Sudamericana. Ahora vamos a la Copa Libertadores, y en la Copa Libertadores, en cambio, la diferencia sí que es más grande. Jugaron solo 12 partidos, que a mí también me llamó la atención. Esta vez hubo mucho menos partidos de equipos argentinos y brasileños, y esto tiene que ver con varias cosas. La primera de ellas es que los equipos argentinos en Copa Libertadores quedaron rápidamente afuera, lo cual habla de la Liga Argentina, y en cambio los brasileños siguieron hasta el final. Entonces, los equipos argentinos, solo había quedado River en las últimas etapas, y bueno, River fue eliminado en semifinales por el Atlético Mineiro, pero no quedó más que River en las etapas finales. Pero de los 12 partidos que jugaron, 6 partidos lo ganaron equipos brasileños, un solo partido ganó un equipo argentino, que es el partido de la fase de grupos Talleres 2 San Pablo 1, en Córdoba. Si fíjense, un solo partido en toda la Copa Libertadores ganado por un equipo argentino, un equipo brasileño, que fue Talleres de Córdoba, que ahora tiene chance de salir campeón argentino también. Talleres le ganó 2-1 en San Pablo de Brasil, el único triunfo argentino en todo el año en la Copa Libertadores frente a un equipo brasileño. Así que fíjense la diferencia, 6, 1 y 5 empates. Ahora bien, hay algunas perlitas que también van mostrando algunas cuestiones muy llamativas sobre esta comparación entre equipos argentinos y brasileños. ¿Cuál es esa comparación? Que por ejemplo, fíjense esto, estaba observando Palmeiras, que es un equipo que peleó la liga brasileña, el Brasileirao, hasta la última fecha, con los 3 puntos que le llevaba Botafogo. Botafogo le había ganado en San Pablo. Es decir, es cierto, no es que Palmeiras estuvo hasta el último minuto peleando la liga. La peleó, llegó hasta el último partido, era difícil salir campeón para el lado de Palmeiras, casi sale campeón la fecha antes de Botafogo en el partido anterior, que Palmeiras le ganó a Cruzeiro sobre el final, etc. Pero bueno, se puede decir que Palmeiras peleó el Brasileirao y que Palmeiras es una potencia continental, no solamente brasileña. Bueno, si tomamos al revés el caso del equipo argentino que les voy a mencionar, que jugó contra Palmeiras 2 partidos, ida y vuelta, San Lorenzo de Almagro, bueno, San Lorenzo sin dudas, yo creo que coincidirán hasta el último hincha de San Lorenzo y los que no lo son,
que San Lorenzo está atravesando un momento muy complicado institucionalmente, vaciado, con pocas figuras, con pocos jugadores de peso. Bueno, sí, es verdad que estuvo lo de Iñaki Muñain, el vasco que llegó a San Lorenzo y que de alguna manera lavó un poquito la cara del equipo, pero bueno, San Lorenzo anda realmente en problemas. Sí, después sacó un empate decoroso en el Monumental sobre el final de la Liga Argentina, pero en general San Lorenzo es un equipo que no anda bien, que llegó a la Copa Libertadores un poco así nomás, es decir, no es que hizo una gran campaña tampoco, y San Lorenzo, sin embargo, jugó contra Palmeiras 2 partidos y empató los dos. San Lorenzo no perdió contra el Palmeiras, en ninguno de los 2 partidos. Entonces yo creo que eso está hablando a las claras de cómo los equipos argentinos, dentro de todo, estamos hablando de una potencia continental y un equipo argentino que está abajo y que está en una zona complicada y que, bueno, este año no hubo descensos, pero queda con un promedio bastante malo para el futuro y que si no mejora en los 3 jugadores se puede llegar a complicar. Sin embargo, ese equipo brasileño y ese equipo argentino empataron los 2 partidos, en Buenos Aires y en San Pablo. Y otra cosa más, Atlético Mineiro, que llegó a la final de la Copa Libertadores, es cierto, Atlético Mineiro es un poco raro el caso, porque llegó a la final de la Copa Libertadores y al mismo tiempo Atlético Mineiro sufrió el tema del descenso en el Brasileirao hasta la última fecha. Un poco contradictorio, pero bueno, apuntó los cañones a la Copa Libertadores y salió mal, y perdió la final frente al Botafogo en el Monumental, en River. Pero bueno, hay que decir también que Atlético Mineiro, estoy mirando acá con San Lorenzo, el mismo San Lorenzo, hubo un empate en uno de los 2 partidos y el otro ganó Mineiro por un gol. Es decir, ¿qué quiero decirles con esto? Que en general vi mucha paridad, mucha más paridad de lo que parece, en muchos de los partidos en los que los equipos argentinos o empataron o perdieron frente a los equipos brasileños. Fíjense que estamos hablando de que, sí, hay un solo triunfo de los equipos argentinos, pero hay 5 empates y 6 triunfos de los equipos brasileños. En general, lo que noto es eso, claro, y acá puedo dar una conclusión que es un poco lo decía al principio. Lo que observo es lo siguiente, como para dar una conclusión final a este asunto. Cuando se trata de potencias muy grandes, equipos que son prácticamente selecciones sudamericanas, hablo por ejemplo de equipos como Botafogo, ahora con la inversión de John Textor, ni hablar, ¿no? Este Botafogo actual, Palmeiras, Flamengo, y agregaría, más allá de la crisis que tuvo en el final Atlético Mineiro, esos 4 equipos. Yo creo que esos 4 equipos sí que establecen una diferencia con los equipos, no solo argentinos, sino también con el resto, pero que en el caso de los equipos argentinos, salvo algún partido en particular, alguna goleada en particular, los equipos brasileños con los equipos argentinos no sacan tanta distancia. Sí, en algunos casos, Atlético Mineiro River 3-0, por ejemplo, hubo una distancia grande en Brasil. Sí que hubo algún 4-0 también en algunos partidos que estaba viendo de la Copa Libertadores, pero en líneas generales son partidos en los que no hay una distancia grande en goles. Sí que hay una distancia de calidad y que esa calidad termina marcándose en un resultado final o en una clasificación, que es lo que más importa, ¿no? Termina pasando que los equipos brasileños terminan clasificándose en el mano a mano con los argentinos cuando se trata de potencias cada vez mayores. Es decir, para darles un resumen, si hablamos de Racing para abajo en la Copa Sudamericana, con los equipos brasileños hay una enorme paridad. Si hablamos de los equipos como River o Boca, con las 4 potencias continentales y alguno más que se sume, ahí la diferencia sube a favor de los equipos brasileños. ¿Por qué? Porque son equipos brasileños más calificados todavía, que tienen muchos extranjeros que son estrellas, y entonces ahí los equipos argentinos no pueden competir porque no tienen esa posibilidad económica de competir a ese nivel. No tienen esa cantidad de estrellas como tiene el fútbol brasileño. Ahora bien, me meto, ya salgo de las estadísticas y voy a hablar entonces ya de cuestiones que observo de opinión. Es decir, me voy de los datos. Y quiero también comentar algo más. Yo miro mucho el Brasileirao. A mí me parece que el Brasileirao es uno de los mejores 3 torneos del mundo. Por calidad, por ritmo, por competitividad y porque tiene estructura que ya el fútbol argentino debería copiar hace rato, y lo vengo diciendo, porque es un país vecino, porque tiene características más o menos grandes, es decir, Brasil es un continente en sí mismo y Argentina se puede decir que también, no del tamaño de Brasil, pero es también un continente. Argentina es enorme. Entonces, el modelo de Brasil es un modelo bastante copiable por parte de Argentina, que sigue sin copiarlo y al contrario,
agrega y agrega y agrega equipos. En la próxima temporada Argentina va a tener 30 equipos en primera división cuando Brasil tiene 20. Tiene 20 y descienden 4. Descienden 4 equipos y tiene 20. Entonces, bueno, ahora mismo le tocó descender al Atlético Paranaense, que es un equipo que hasta hace poco estuvo realmente en una situación muy fuerte, que tenía un delantero como Víctor Roque, que vendió, yo no sé, algún colega brasileño o los seguidores brasileños me comentarán cuánta influencia tuvo en la venta y la salida de Víctor Roque en esta situación del equipo del Paranaense, o qué pasó. Me sorprende mucho que Paranaense haya descendido a segunda división, pero lo que les quiero decir es que es un torneo que permite también una estructura muy particular, es decir, que es mucho más predecible, que se juega a un nivel mucho mayor. Uno observa jugadores tremendos, ahí con Memphis Depay, por ejemplo, jugando en el Corinthians. Bueno, es una cosa espectacular tener jugadores así. Bueno, eso en el fútbol argentino es absolutamente imposible. Está el caso de la excepción, que fue esta llegada que dije de Iker Muniain, pero en líneas generales el fútbol argentino se nutre de jugadores de otro tipo, de jugadores de países vecinos, no tiene más que eso, entonces porque no puede pagarlos. Y jugadores normalmente cuando son extranjeros muchas veces son muy veteranos, y casi no hay brasileños, estamos hablando de equipos argentinos que tienen uruguayos, algún chileno, sí, no estamos en la misma condición. Pero además, yo observo el ritmo, observo la calidad y me parece que hay una distancia enorme de las ligas. Es decir, yo creo que el problema, hay un problema económico, eso es evidente. La economía está determinando la salida de la paridad que siempre hubo del todo entre los equipos brasileños y argentinos, porque ustedes fíjense que hasta 2018, 2019, yo diría hasta la final de la Libertadores de 2019, River Flamengo en Lima, que fue una final en que River iba ganando hasta el minuto 89. O sea, aquí no se puede hablar de que no hubo paridad, había una gran paridad. La paridad se rompe para mí con la pandemia prácticamente en 2020. A partir de allí los equipos brasileños sacan una enorme distancia hasta ahora, que es una distancia de copas que tuvieron también aproximadamente entre 2010 y 2013, que se corta con la Copa del 2014 de San Lorenzo. Pero entre 2010 y 2013 se pareció mucho a esta época en la que también los equipos brasileños sacaron mucha distancia. Ahora, fíjense que ahora hay una sola Copa Libertadores de distancia entre los equipos argentinos y los brasileños, cuando históricamente Argentina llegó a llevar 9 copas, 10 copas de distancia en los años 70 o en los años 80. Después ya se empezó a emparejar a fines de los 90 y ahora ya prácticamente está en una situación de igualdad. Pero quiero resaltar esto. La diferencia está no solo en la economía. Yo creo que hay una diferencia grande en la economía, sí, y la segunda gran diferencia está dada en la calidad de las ligas y la organización interna. No tanto la CBF, no hablo de la CBF porque sé que la CBF está con problemas muy serios, problemas hasta tan graves o más graves que lo de la AFA, si se quiere. No en lo que es el torneo de primera división, pero sí institucionales, que se refleja mucho en la selección de Brasil. Pero creo que el torneo brasileño supera por largo al torneo argentino, la estructura de clasificación supera por larga la estructura argentina. Brasil es un país mucho más federal, futbolísticamente hablando, de lo que es Argentina, y eso se está notando. Es decir, Argentina sí podría cortar distancia, no tanto en lo económico, que es verdad, sí en la organización de los torneos, sí teniendo un torneo más previsible, con menos equipos, con más descensos, con 38 fechas, no más, con una clasificación de 3-4 meses hacia ese gran torneo, federalizando el torneo. Yo creo que eso acercaría un poco el nivel de los equipos argentinos a los brasileños. Y una última cosa, me parece importante sobre los equipos argentinos, que no tiene tanto que ver con la SAD o no la SAD. En Brasil existe lo que son la SAD o la SAF, que casi todos los equipos ahora lo tienen y que por el momento representa un salto de calidad. Es un tema muy discutible porque quisiera ver a lo largo de muchos años si esto queda así o los capitales se van como tantas veces se fueron de Brasil. Sí creo también que el fútbol argentino está muy mal administrado y que eso no tiene tanto que ver con la moneda solamente. Es verdad que la moneda no ayuda, es verdad que la situación de la debilidad de tantos años del peso no ayuda. Ahora empieza a cambiar eso y empieza a no ser tanta excusa porque leía que en 2024 el peso, yo creo que momentáneamente, pero se fortaleció un 40% sobre el dólar. Por lo tanto, los equipos argentinos bien podrían aprovechar esta coyuntura para cambiar, y no sé si lo están haciendo.
pero sí creo que los equipos argentinos podrían tener mejor administración, menos corrupción, y seguramente también eso ayudaría un poquitito a acercarse a los brasileños, porque hay cuestiones de mala administración. ¿De qué vale vender un jugador en 20 millones de dólares o 15 al exterior para gastarse 9 o 10 en veteranos que lo reemplacen? No tiene sentido. La fórmula es vender para utilizar las divisiones inferiores y volver a vender para volver a utilizar las divisiones inferiores. Ese es el gran negocio. Eso es lo que hizo el Barcelona en los tiempos en que los tres jugadores del propio club fueron los 3 integrantes de la terna para ganar el Balón de Oro, por ejemplo en 2010. Eso fue lo que pasó, no traer jugadores de afuera. Pero bueno, ese es un tema aparte que ustedes saben que nosotros abordamos permanentemente en este canal, pero que quería establecer era esta comparación entre equipos argentinos y brasileños. Y la conclusión es, abajo, en los de quinto para abajo, están bastante cerca, aún así. Del cuarto para arriba se aleja un poco más o bastante más la distancia a partir de que lo ayuda mucho más la estructura interna de los torneos a los equipos brasileños. Por supuesto, la moneda y la situación económica también ayuda. Y también la calidad de esos jugadores, por supuesto, que es mucho mayor, pero también el torneo y todo lo que tiene que ver con la organización es fundamental. Pero atención, el fútbol argentino no está tan lejos del fútbol brasileño si hace todos los pasos que debería hacer y que lamentablemente no los hace. Espero que les haya gustado este video, le pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.